Una buena mañana para todos, amigos y amigas. Es un gusto acompañarles en Telediario. En esta mañana vamos a repasar los hechos más destacados de Ecuador y del mundo. Empezamos con titulares. El gobierno nacional adquirió 865 toneladas de equipos de bioseguridad para garantizar la atención en salud y resguardar al personal del sistema sanitario que está en primera línea de atención por el COVID-19. Vocales del CNE rechazan pedido de destitución a sus funciones por parte del Contralor del Estado. Las investigaciones por la compra de insumos en la prefectura del Guayas continúan. Susana González asumirá la titularidad en el gobierno provincial. El COE de Pichincha descarta solicitar al COE Nacional una nueva postergación para que los trabajadores del sector público retomen su jornada presencial de trabajo. UNICEF del Ecuador, el Fondo Global Education Cannot Wait y el Ministerio de Educación entregó chips y tablets a profesionales que están a cargo de alumnos con atención prioritaria. El Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR, canceló la alerta inminente de un tsunami en las costas ecuatorianas. El fenómeno afectó a las Islas Galápagos con una perturbación pequeña de mar. En lo internacional, un terremoto a magnitud de 7.5 sacudió el sur de México. 2 personas fallecieron en un derrumbe por el movimiento telúrico. Para garantizar la atención en salud y resguardar al personal del sistema sanitario que está en la primera línea de atención por el COVID-19, el gobierno adquirió 865 toneladas de equipos de bioseguridad con una inversión superior a $4.440.000 entre fondos del BID y del IES. El presidente Lenín Moreno, junto a representantes de organismos internacionales, recibió las primeras 400 toneladas de estos insumos médicos. El gobierno adquirió batas y mascarillas N95 de tipo quirúrgico que serán distribuidos al personal médico que está en la primera línea de atención a pacientes con COVID-19 a escala nacional. Los primeros insumos médicos ya se encuentran en el país. Sin duda, para poder proteger a nuestros médicos, para proteger a quienes están protegiendo nuestra vida, hace falta este tipo de insumos que ahora recibimos una importación de 400 toneladas métricas, de un total de 865 toneladas métricas en total. Significa nuestra constante preocupación para que las personas que están en primera línea, atendiendo el paciente que más sufre, el paciente que está con un ventilador, el paciente que está de un estado crítico pueda recibir la mejor atención, la mejor protección. La compra de los insumos médicos se efectuó mediante la plataforma Supliportal de la Organización Mundial de la Salud, gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, con el fin de fortalecer la atención en salud de primer nivel. Hemos puesto a disposición del país más de $700 millones desde que apareció la pandemia, parte de los cuales están financiando lo que tenemos acá. Representantes del Banco Interamericano de Desarrollo ratificaron su compromiso de seguir apoyando a Ecuador en la lucha para contener la propagación del COVID-19 y fortalecer la economía también afectada por la pandemia. En mayo aprobamos una operación por $93.8 millones para apoyar el financiamiento a través del sector financiero a empresas micro y pequeñas para tratar de mantener el empleo. En mayo también aprobamos una operación de $250 millones para atender el tema sanitario y para financiar a la población más vulnerable a través del programa Bono Familia. Las prioridades van a ser salud, alimentación, el empleo y mantener el sistema de dolarización. Salir de este espacio que en determinadas circunstancias ha sido hasta terrorífico no ha sido fácil, pero estamos logrando. Santiago Tello, Ecuador TV. Mientras la gobernación de la provincia de Guayas entregó una donación de alimentos a la arquidiócesis de Guayaquil como parte del programa Guayas Vive y el aporte de varias empresas privadas, se reunieron 35 toneladas de comida para el Banco de Alimentos Diaconía. Aunque el hambre se agrava en tiempos de pandemia, la Iglesia hace un llamado para que la solidaridad por los más necesitados continúe.
El arzobispo de Guayaquil agradeció la gestión que beneficiará a familias de escasos recursos. Una alegría del doble o triple porque podemos nosotros colaborar con nuestro personal, con nuestra infraestructura, justamente para que las personas que necesitan alimento puedan recibir de una manera muy digna, porque eso les va directamente a ellos. Y felicitaciones a todas las iniciativas que vengan para que el hambre al menos sea aliviada, no digo superada, ojalá sea el gran sueño. Seguimos esperando que muchas más empresas nos sigan apoyando, no solo durante la emergencia, sino también con productos, porque el hambre es algo que existe en nuestra ciudad continuamente. Ya el Banco de Alimentos Diaconía lleva 10 años trabajando en esta parte. Durante la emergencia, el Banco de Alimentos Diaconía ha entregado más de 3.500 toneladas de víveres en Guayas, Santa Elena, El Oro, Azuay y Esmeraldas. Esta donación de 35 toneladas de alimentos se dio gracias al aporte de la empresa privada internacional. En este caso extranjera, Vivial es una empresa internacional que nos ha tenido a bien donar 35 toneladas, las mismas que hemos puesto a disposición de la iglesia. Mientras tanto, la gobernación del Guayas, mediante el programa Guayas Vive, ha entregado hasta la fecha más de 100.000 kits a familias que habitan en los sectores más vulnerables de la provincia. Instalar 3 albergues para dar cabida a más de 150 personas indigentes que estaban en la calle. Hemos podido, gracias a la donación, confeccionar 1.500 ataúdes para las personas que fallecieron. Hemos podido fumigar en 200 puntos importantes de la ciudad de Guayaquil. Hemos podido realizar y seguimos realizando pruebas de COVID gracias a la donación de 10.000 pruebas rápidas que nos hizo también llegar la empresa privada. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y el COE provincial de Pichincha descarta por el momento solicitar al COE nacional una nueva postergación para que los trabajadores del sector público retomen su jornada presencial de trabajo. El presidente de este estamento, Agustín Albán, precisó este martes que como van las cosas, las oficinas de instituciones públicas se ocuparán de acuerdo al porcentaje establecido en color amarillo para Quito desde el próximo lunes 29 de junio. Si no ocurre algo extraordinario, desde el próximo lunes 29 de junio, los servidores públicos se incorporarán al trabajo presencial en el Distrito Metropolitano de Quito. Así lo considera el presidente del COE provincial, Agustín Albán, quien por el momento descarta solicitar al COE nacional una nueva prórroga. Yo creo que no, yo creo que estamos listos. Se han diseñado protocolos de regreso al trabajo que requieren no uso de transporte público y un porcentaje mínimo de gente en las oficinas, ¿no? Pese a las cifras que preocupan al ECO 911 respecto a los casos denunciados de libadores en la vía pública, fiestas privadas y aglomeraciones de personas donde no se respeta la distancia social, Albán descarta insistir en la aplicación de la ley seca porque su efecto no sería el esperado. El tema de la ley seca se analizó, la verdad es que la gente va a conseguir licor de todas maneras, las prohibiciones, insisto, no son tan productivas, más bien el orden de la gente, el autocontrol. A juicio de la inmunóloga y académica Beatriz León, en esta fase de la pandemia depende mucho la responsabilidad y el compromiso de cada uno en cuidarse. El riesgo de contagio no ha pasado y puede darse en el lugar menos esperado. Un ascensor, por ejemplo, uno no sabe quién subió antes o después del ascensor y a veces se llegan a las casas y dice ya estoy en mi edificio y se saca la máscara y entra el ascensor. En ese pequeñito espacio, esa persona si estornudó, si respiró, en ese pequeño momento entra otra persona y ahí se contagiaron. De ratificarse el retorno al trabajo presencial de los servidores públicos desde el siguiente lunes, se mantendrá la disposición del teletrabajo para quienes estén considerados parte de los grupos vulnerables. Javier Ceballos, Ecuador TV. 6 de la mañana con 8 minutos y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, indicó que a la fecha el contagio por COVID-19 en Quito está controlado desde la perspectiva del manejo sanitario. La autoridad de salud y el vicepresidente Otto Sonnenholzner reiteraron que la pandemia no ha desaparecido, lo que implica que los ciudadanos deben mantener las medidas de cuidado personal y salir de casa solo cuando es necesario. Para llegar a esa conclusión, el ministro de Salud se sustentó en los siguientes datos. Aumento entre abril a junio de camas para hospitalización en un 140%, al pasar de 321 a 781. En las unidades de cuidados intensivos de Quito, en el mismo periodo se pasó de 120 a 253 camas, es decir, un incremento del 110%, según sus cifras. Pero lo que alienta a la autoridad de salud es la tasa de contagio del virus. 0,76. Pero eso quiere decir que el contagio en Quito está controlado, ha disminuido. Cuando el índice es negativo, quiere decir que la tasa de contagio
ha disminuido o no es ya más importante. Podemos hablar por primera vez que es el aplanamiento de la curva. Datos alentadores que, a decir del vicepresidente Otto Sonnenhösner, no significan que se haya superado la emergencia y que deben relajarse las medidas de cuidado personal. El virus no se puede eliminar, ya está aquí. Tenemos que aprender a convivir con él. Para tener una idea más clara, las autoridades señalaron que en Quito hubo un mayor tiempo para el manejo de la pandemia en referencia con el brote que se registró en Guayaquil. El sistema hospitalario de Quito está lleno, ¿ya? Estamos ampliando según el requerimiento. Esta semana vamos a aumentar 11 UCIs en el IES y estamos recibiendo posiblemente hasta el fin de semana 100 respiradores mecánicos que serán distribuidos, 100 ventiladores mecánicos que serán distribuidos según la necesidad por ciudad y por provincia. A la hora de estas declaraciones, solamente en las unidades de cuidados intensivos en todo Quito había disponibilidad de 8 camas. Sin embargo, la planificación adoptada en los hospitales de la red del Ministerio de Salud permite que nadie, a decir de las autoridades, se quede sin atención médica de emergencia de manera inmediata. En los sitios de emergencia, los pacientes están recibiendo el tratamiento que deben de tener, con sus ventiladores, con su equipo técnico, con sus médicos, con sus enfermeras, con el personal de salud. Visita de las autoridades al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en Quito, donde se dejó este mensaje. Porque las ratas ven cómo se meten. Lo importante es que cuando quieran coger el queso los agarre la trampa, eso es todo. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y a propósito del tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, junto a varios jefes de Estado latinoamericanos, participará en un encuentro virtual para analizar la iniciativa Juntos por una respuesta para América Latina y el Caribe ante el COVID-19, impulsada por el gobierno español. La cita virtual se efectuará este miércoles desde las 9 horas y busca aunar esfuerzos entre naciones para la articulación de instrumentos de apoyo, financiamiento y asistencia técnica y así hacer frente a los efectos socioeconómicos de la crisis sanitaria desatada por la pandemia. Entre las acciones previstas consta solicitar a las instituciones financieras internacionales su contingente a nivel macroeconómico para estabilizar los flujos de capital, garantizar la liquidez y aumentar el margen fiscal. Mientras, a nivel sectorial se plantea reforzar los sistemas de salud y de protección social con especial atención al empleo. El primer mandatario participará en esta cita junto a los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, acogiendo la invitación efectuada por el presidente de España, Pedro Sánchez. Estos espacios de integración mundial afianzan las buenas relaciones que existen con países hermanos y permiten consolidar acuerdos en beneficio de la población. La parroquia Sinaí del cantón Morona, asentada a orillas del río Pano, es una de las que soporta los mayores estragos del proceso eruptivo del volcán Sangay. Está incomunicada por la destrucción de la vía de ingreso al Parque Nacional que rodea a esa montaña y las torrenciales lluvias han agravado la situación. Es la unión de los ríos Volcán y Pano. El vapor de agua es constante en este sector, pues hasta aquí llegan los flujos piroclásticos incandescentes que expulsa Sangay. El fenómeno se ha incrementado con las lluvias. La fuerza de la corriente arrasa con la flora endémica de la zona. Los extensos bosques de arrayanes ya no existen. La fuerza de la naturaleza atemoriza a la comunidad de playas de San Luis en la parroquia Sinaí, asentada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sangay. Muchas viviendas están vacías. El miedo es constante porque existe el peligro de que el río divida a la comunidad. Solo hay ruinas de la escuela y la cocina y unas pocas personas se quedaron. La mayoría decidió evacuar. Miguel Matute es uno de los pobladores de la parroquia. Cada día camina cerca de 2 horas para salir al campamento más cercano y obtener noticias de sus vecinos. Un 35% todavía existe de su territorio, el resto el río se ha llevado. Relata que a pesar de que el volcán Sangay está en una zona inaccesible dentro del Parque Nacional, entre las provincias de Morona, Santiago y Chimborazo, las consecuencias son devastadoras. Lo acompañamos hasta su casa. El camino de ingreso está completamente destruido. Desde hace 8 meses comenzó a sentirse más las afecciones, el socavamiento y el ensanchamiento del río. Antes existía aquí 40 metros, lo que se llamaba el estrecho de Domono. Lidera el turismo comunitario en esta zona, paralizado por la pandemia.
espera poder retomar y volver a abrir las puertas de sus cabañas, pero los miradores naturales para los turistas ya no están. No tenemos pues ya en un solo turista ya 4 meses. Este es el lugar más cercano hacia el Parque Nacional Sangay. Aunque el volcán se encuentra en una zona inaccesible, los estragos por la erupción se sienten. Esta comunidad está afectada por las piedras, el lodo, la ceniza incandescente y los troncos que descienden por este río y contaminan el agua que ya no pueden consumir. Jacinta es otra afectada, vive en una parte alta, en la quinta cooperativa que integran 10 familias. Es que está cayendo mucha la ceniza en los potreros y ya no pueden comer el ganado. Ya no podemos tener hierba para los cuyes, para nada. Estamos bastante afectados, no tenemos mascarilla. Para ella el Sangay es un compañero de sus días cuando sale a buscar trabajo. Nosotros pedimos a las autoridades que nos ayuden para ver si hacemos la vía alterna sin ahí quinta cooperativa. El volcán Sangay mantiene una actividad alta. Ventajosamente no existen poblaciones cercanas en su base. Principalmente hay zonas que van a ser afectadas por fenómenos como la caída de ceniza, pero hay otras zonas que pueden ser afectadas por lajares o flujos de lodo. A través de 7 cámaras, una de ellas de largo alcance, Servicio de Emergencia EQ911, monitorea el coloso, brindando imágenes como estas. En la noche y al amanecer, el imponente espectáculo despierta la curiosidad de muchos. Con cámaras de Byron Espinosa, Valeria Villarroel, Ecuador TV. Gracias, Valeria, por este reportaje. Y también les contamos que el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, en su informe diario sobre el estado del volcán Sangay, informó que en horas de la mañana de ayer se registraron lluvias en el sector. No se descartan las áreas secundarios del volcán en los ríos Upano y sus afluentes. Además, el informe señala que no se pudieron observar emisiones de ceniza sobre el nivel de cráter. Las condiciones climáticas adversas en el sector son persistentes, por lo que no se pueden mantener observaciones directas de la actividad del volcán. Y el tramo de la vía Puyo-Macas, que fue destruido por la corriente del río Upano, fue habilitado de forma parcial y por el momento un carril está abierto al tránsito vehicular. El vicepresidente de la República visitó el cantón Morona para participar en la firma de un crédito por más de $6 millones para construcción de un centro comercial y un mercado. Desde el aire se puede divisar los destrozos causados por la corriente del río Upano. La fuerza del agua se llevó 100 metros de la troncal amazónica en el tramo Macas-Puyo en la provincia de Morona, Santiago. En las últimas horas la creciente disminuyó y permitió el ingreso de maquinaria que trabaja en la habilitación parcial de la carretera, por la que circulan alrededor de 5.000 vehículos diarios. Hacer un relleno, escogiendo la piedra más grande para hacer un enrocado. Una minga interinstitucional entre el GAD provincial, el GAD municipal de Morona y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El vicepresidente de la República llegó hasta la ciudad de Macas para recorrer la zona afectada y buscar soluciones en este cantón que fue declarado en emergencia. Estamos trabajando en eso, soluciones inmediatas. Tenemos una alerta de necesidad de ampliar la capacidad de unidades de cuidados intensivos, lo vamos a hacer inmediatamente. Acabamos de traer ya 3 respiradores nuevos y vendrán 2 más en el transcurso de la semana. Creciente del río Upano obedece a 2 causas. Según los técnicos, las intensas lluvias por más de 48 horas consecutivas y el proceso eruptivo del volcán Sangay que inició en mayo de 2019, que generan represamientos y desbordamientos a lo largo de su cauce. Que viene arrastrado, tiene ceniza, tiene sedimentos, tiene arena, entonces pesa 10 veces más de lo que pesa el agua. Los estragos por la erosión no solo se registran en la conectividad de Macas. Encontramos a Eduardo Luis desesperado mirando cómo el agua se llevó su vivienda. Vivía a orillas del río Upano, a pocos metros de la carretera. Sin nada, ahorita tenía aves, tenía patos, pollos, tenía huerta, chacra. Cuenta que pudo salir con su padre, hermano y sus hijos y mascotas, justo antes de que la corriente se lleve su vivienda. 3 mayores y 4 niños. El fenómeno natural es monitoreado de forma continua porque podría afectar al sistema de alcantarillado de la ciudad por los sedimentos. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. Continuamos con otros temas. Los textos escolares del régimen Sierra y Amazonía serán reutilizables, es decir, los padres de familia deberán entregar a la institución educativa este material didáctico para los alumnos del próximo periodo lectivo. No habrá sanciones en el caso de que los libros no estén en buen estado.
A pocos días de finalizar el año lectivo en el régimen Sierra y Amazonía, hay varias actividades que se están realizando en diferentes instituciones educativas. Los de tercer año de bachillerato, vamos por partes, ellos entregaron hasta el 23 de mayo su portafolio. Aquellos que obtuvieron 9 y 10 puntos fueron exonerados como un reconocimiento a la calidad académica y a todo su récord académico. Los demás están realizando su proyecto de grado y lo entregarán en las primeras semanas de julio. Según lo informó la ministra de Educación, Montserrat Creamer, cuando los estudiantes realicen la entrega del portafolio educativo, también tendrán que entregar los diferentes textos educativos que se les otorgó en un inicio del año lectivo, para que así los estudiantes del próximo periodo reusen el mismo material pedagógico con el objetivo de optimizar recursos. Queremos ir hacia un cambio de cultura, un cambio de mentalidad, porque incluso ha habido algunos reclamos que nos dicen, pero los textos son gratis. Recordemos que los textos es una inversión del Estado en la educación de nuestros estudiantes, porque es su derecho y nosotros tenemos la obligación como Estado de garantizar el derecho al aprendizaje. Para Cristina Puga, madre de familia ecuatoriana, reutilizar estos textos será un gran aporte para que sus hijos puedan ser más responsables. Los libros de mis hijos también cuidaditos, porque desde un principio eso sí me gusta que todos lleven bien cuidados. Y si mis libros van a ir bien en buen estado para el que le toque. La ministra de Educación fue enfática en mencionar que no se cobrará en el caso de que los textos no estén en buen estado. Las autoridades hacen un llamado a los estudiantes y a los padres de familia a cuidar este material de estudios que servirá para futuras generaciones, como ocurre en otros países del mundo. No habrá cobro porque el texto esté dañado o no dañado. No hay cobro al respecto. Si es que alguien les ha mal informado y les ha dicho que se les cobrará a los padres, no es así. Solo queremos empezar a incentivar esta cultura y este es el primer año. Aproximadamente 6 millones de textos serán reutilizados en el régimen Sierra y Amazonía. Lo mismo sucederá con el régimen Costa y Galápagos. Por ello, la importancia de cuidar este material de estudios. Carla Arcentales, Ecuador TV. Y con el apoyo de UNICEF Ecuador y el Fondo Global Education Cannot Wait, el Ministerio de Educación entregó chips y tablets a profesionales que están a cargo de alumnos con atención prioritaria. 1.113 chips y 162 tablets se entregaron a los docentes de los departamentos de Consejería Estudiantil DECE, brigadistas de contención emocional y profesionales de las unidades distritales de apoyo a la inclusión UDAI, que dan servicio en zonas priorizadas por el impacto de COVID-19 en Guayaquil, Durán y San Borondón. La contención emocional es importantísima, es decir, el apoyo a aquellos niños que necesitan de alguna manera poder hablar con alguien, que han tenido alguna dificultad en medio de la pandemia, pues que se le ha muerto alguien. Los psicólogos ayudan a que estos niños puedan seguir adelante, ¿verdad?, en este momento tan complicado. Brindando homenaje también a todos los maestros, ellos también son los verdaderos héroes de esta jornada post-COVID. Es importante reconocer el trabajo que ellos han hecho en territorio, llevando conocimiento en momentos tan difíciles como los que estamos atravesando. Gracias. Un buen aporte en el cual nos va a permitir contactar a nuestros representantes de los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas y no a la discapacidad, de tal manera que podamos establecer nuevas herramientas, nuevas estrategias para vincular justamente el trabajo que realizamos. El Ministerio de Educación prevé entregar un total de 496 dispositivos electrónicos y 3.932 planes de llamadas y datos, con el fin de promover la conectividad en la comunidad educativa. Hemos estado realizando con las brigadas de contención emocional, llegando a diferentes familias, niños, docentes que han sido víctimas de los estragos de la crisis sanitaria. Pero también un trabajo voluntario de este gremio que son los psicólogos. El Estado también ha visto nuestras necesidades y nos está apoyando. La donación se realizó gracias al aporte de UNICEF Ecuador, financiado por la Fundación Education Cannot Wait, enfocada en brindar apoyo y fortalecer en los estudiantes los vínculos afectivos con sus pares, profesores y su familia. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Seis de la mañana con 28 minutos. La pandemia de la corrupción devasta América Latina. Casos de sobreprecios como los investigados en Ecuador se repiten en varios países de la región.
Lo que ocurre en Ecuador, donde se investigan sobreprecios en insumos médicos y en bolsas para cadáveres, con más del 1000% según la Contraloría, además de contrataciones para beneficiar a allegados de autoridades, se repite en otros países de América Latina. Ya nos hemos olvidado la curva de contagiados, de recuperados, hasta de fallecidos. Este rato la contabilidad es cuántos alcaldes, cuántos prefectos, cuántos funcionarios públicos, cuántos asambleístas están embarrados en corrupción. Esta parte del continente se ha convertido no solo en el epicentro de la pandemia de coronavirus, sino de la corrupción. En Bolivia, un exministro de Salud está bajo arresto domiciliario y espera ser juzgado por cargos de corrupción, ya que habría pagado sobreprecios en la adquisición de 170 ventiladores, los mismos que ni siquiera funcionaban correctamente. Si nos dirigimos a Brasil, encontramos que en el país que ocupa el segundo lugar en muertes por coronavirus en la región y más de 1 millón de casos reportados, se malversaron más de $200 millones en fondos públicos, por lo que funcionarios de al menos 7 estados son investigados. El vecino país de Colombia no se queda fuera del entramado. Contratos lucrativos se asignaron a donantes de campañas políticas para adquirir suministros de emergencia, según los informes del Procurador General. En la frontera sur tenemos que el jefe de policía y el ministro de Interior de Perú renunciaron luego de que se demostró que se compraron desinfectantes diluidos y tapabocas poco eficaces para los agentes de policía, lo que además pudo incrementar las tasas de infecciones entre los centinelas. También en México se devolvieron ventiladores defectuosos por los que se pagó un 85% más que la opción más barata del mercado. Estos focos de corrupción también están presentes en Argentina, Paraguay, Guatemala o República Dominicana. Frente a esta realidad, la ONU creó esta semana un observatorio regional de precios de medicamentos en América Latina para tratar de evitar irregularidades, ya que los informes de compras fraudulentas se incrementan. Es un problema que está naturalizado en la cultura de nuestra región, particularmente en nuestro país. Hay estudios académicos que demuestran que la corrupción reduce el crecimiento y la riqueza general, dificulta la inversión económica, aumenta la desigualdad y mina el capital social. En plena pandemia, todavía no se han cuantificado los fondos desviados de las arcas públicas y que podrían ser utilizados para salvar vidas. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y a propósito, las organizaciones que forman parte del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador entregaron a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley para luchar contra la corrupción. Se trata de un anteproyecto de ley de lucha contra la corrupción conformado por 12 artículos. Esta propuesta la construyeron más de 40 organizaciones que integran el Pacto Social por la Vida y el Ecuador, coordinadas por la Mesa de Convergencia y Fundación Esquel. Es imposible en este momento hablar solamente de política sin pasar por la ética. Plantea entre algunos de sus objetivos fortalecer los procesos de denuncia. Además de una mejora en la normativa para evitar la impunidad. Por ejemplo, que sea posible grabar a funcionarios públicos que cometan actos de corrupción. Imágenes que puedan ser aceptadas como piezas probatorias en un juicio. Vamos a mejorar aún más los incentivos para la denuncia. Necesita el sistema enterarse de cuáles son los problemas. Propuesta que la entregaron a 5 asambleístas, 3 de ellos de la Comisión de Justicia. Aplaudo ampliamente que la sociedad civil se involucre en esta lucha contra la corrupción. En esta pandemia creo que ha sido el virus más fuerte que nos ha tocado a todos, que nos ha golpeado a todos. Es hora de que nos tomemos la mano, es hora de que trabajemos en conjunto. Es una forma también de abonar a la participación ciudadana y realmente desde las esferas del sector público. Ninguna ley es suficiente si no logramos un cambio de actitud en toda la ciudadanía. Iniciativa que busca mejorar la norma vigente en esta lucha, sobre todo ante los continuos casos de corrupción que se han visto en las últimas semanas. Olga Velasco, Ecuador TV. Daniel Mendoza continuará con prisión preventiva luego de que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazara la apelación interpuesta por su defensa. La resolución judicial establece que sí existen elementos de convicción sobre el cometimiento del delito y que no es el momento oportuno para dictarle medidas alternativas, con lo cual la prisión preventiva, si bien es excepcional, también es necesaria. El beneficio del régimen semiabierto se restringe para 19 delitos con la implementación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal que rigen desde el domingo 21 de junio. ¿De qué se tratan estos cambios? Se lo contamos en la siguiente nota.
En agosto de 2018, el exasambleísta de Sociedad Patriótica Galo Lara optó por el beneficio de la prelibertad, al cumplir el 40% de la sentencia de 10 años como cómplice del triple asesinato de una familia en 2011 en Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Galo Lara vuelve y le doy gracias a Dios estar aquí con ustedes. Casos similares el del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, quien fue sentenciado a 6 años de prisión por lavado de activos. Tras cumplir el 60% de la pena, se acogió al régimen semiabierto, lo que le permite culminar su pena en libertad. He recibido el beneficio del régimen semiabierto luego de cumplir absolutamente todos los requisitos legales. Sin embargo, ya no podrán acogerse a estos beneficios penitenciarios quienes desde el 21 de junio sean condenados por 19 delitos considerados graves. Entre ellos están asesinato, femicidio, sicariato, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, enriquecimiento privado no justificado, entre otros. Las personas que están siendo procesadas y que a futuro merezcan una sentencia antes de las reformas del Código Orgánico Integral Penal pueden acogerse al régimen semiabierto independientemente del tipo de delito. También se implementó la reforma al comiso de terceros. ¿En qué consiste? Lo explica el abogado Fabricio Mina. Supongamos que le están iniciando un proceso y les llegan a sentenciar a Juan Pérez. Se establece que tenía un departamento y que ese departamento fue producto de dineros del cometimiento de un delito y que lo puso a nombre de Iván Montenegro. Es decir, que con esta figura se puede, no obstante de que Iván Montenegro no está siendo ni procesado, ni acusado, ni enjuiciado, en el caso en concreto, se puede llegar a comisar los bienes de Juan Montenegro. Para ello se debe demostrar que esta tercera persona sabía del origen ilegal de los bienes. Olga Velasco, Ecuador TV. 6 de la mañana con 35 minutos. Los consejeros del Consejo Nacional Electoral responden al pedido de destitución del Contralor General del Estado, Pablo Celi, por no atender las recomendaciones de eliminar a 4 movimientos políticos. Entre ellos, el correísta Fuerza Compromiso Social, por no cumplir requisitos de inscripción. Manifiestan que la Contraloría no tiene competencia para aplicar dicha sanción. El pasado 19 de junio, la Contraloría General del Estado emitió el informe final del seguimiento de recomendaciones al Consejo Nacional Electoral. El informe señala que los consejeros del CNE permitieron la existencia de 4 movimientos, entre ellos el correísta Fuerza Compromiso Social, a pesar de que estos no cumplían con los requisitos. Incumpliendo requisitos constitucionales y legales señalados en las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, que establecieron las irregularidades que invalidan su registro. No obstante, al no acatar los miembros del CNE dichas recomendaciones de eliminar a los 4 movimientos políticos, la Contraloría predeterminó responsabilidades administrativas con destitución y multa para los consejeros Diana Tamainz, Estela Cero y José Cabrera. Esta mañana, mediante una rueda de prensa virtual, la presidenta del CNE aclaró que las recomendaciones de Contraloría fueron cumplidas por el Pleno y que en su mayoría dichas observaciones son técnicas. Las causales para eliminar a las organizaciones políticas son muy distintas. Por ejemplo, de haber obtenido un número mínimo de votación, un porcentaje mínimo de votación en 2 elecciones consecutivas. Y en cuanto a la sanción de destitución, respondió: se nos recomienda la eliminación del registro de mencionados movimientos, de lo que claramente es competencia del Consejo Nacional Electoral, según lo establece el Código de la Democracia en el artículo 23, que señala que el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral tienen competencia privativa en sus respectivos ámbitos de acción. Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, coincide con este criterio. El artículo 23, me parece, de la ley del Código de la Democracia expresa claramente que la competencia de modo privativo en todos estos asuntos relacionados con actividades electorales como el nacimiento y la desaparición de los partidos y movimientos políticos le corresponde exclusivamente, de modo privativo, exclusivo y excluyente
al Consejo Nacional Electoral. El último lunes, los 3 consejeros fueron notificados por la Contraloría con la multa y la destitución. Los funcionarios tienen 30 días para presentar sus descargos. No obstante, mencionaron que analizarán las acciones a tomar en los días siguientes en torno a la petición de destitución de la Contraloría. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Y les contamos, a pesar del fallecimiento de Carlos Luis Morales, las investigaciones por la compra de insumos en la prefectura de Guayas continúan. Susana González asumió de manera automática la titularidad en el gobierno provincial. Presuntas compras con sobreprecio durante la emergencia sanitaria, incluso con empresas fantasma, es lo que investiga Fiscalía dentro de la prefectura del Guayas. El delito, tráfico de influencias, personas procesadas, 9, entre ellas el prefecto Carlos Luis Morales, a quien se le dictaron medidas sustitutivas. Ahora, tras su fallecimiento por causa natural este lunes, las investigaciones continuarán y su abogado insistirá en la defensa. Sí, voy a continuar al frente del proceso. Mi intención, mi deuda con Carlos Luis Morales y con su familia es demostrar su inocencia y que su legado sea completo. La Corte Provincial de Justicia del Guayas maneja este caso. Contraloría emitió 2 informes con indicios de responsabilidad penal por la diferencia no justificada de más de $345.000 en la adquisición de mascarillas KN95, pruebas de COVID-19 y kits de alimentos. Entre los procesados están proveedores, 2 de sus hijastros y la esposa de Morales. Sobre la esposa de Carlos Luis Morales, Sandra Arcos, pesa una orden de detención en este caso, por lo que no ha participado del sepelio. En este marco se ha solicitado un recurso de habeas corpus. Hemos presentado una acción constitucional de habeas corpus con la finalidad de que una sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, el día de hoy, ojalá, si no a más tardar mañana, resuelva ordenarle al presidente de la Corte lo que debió hacer, revocar la orden de detención. Sobre la titularidad de la prefectura del Guayas, sería la viceprefecta Susana González quien asume las funciones de manera inmediata. En caso de ausencia temporal o definitiva de quien ejerce la prefectura, corresponde ejercer el cargo a quien ejercía la viceprefectura, en este caso la señora Susana González. Opera de manera inmediata la sucesión del cargo conforme lo previsto en el COTAD. Es decir, no se requiere de ninguna resolución del Consejo Provincial para que esto suceda. Para definir quién asumiría la viceprefectura, González deberá presentar una terna ante el Consejo Provincial que tomará la decisión final, tomando en cuenta la paridad de género establecida en el Código de la Democracia. Y es que quien asume la prefectura, en este caso es una mujer, la vice a quien le corresponde ser viceprefecto es un hombre necesariamente. Por lo tanto, la terna deberá ser integrada por 3 hombres. A la par, Fiscalía lleva adelante una investigación por el fallecimiento de Carlos Luis Morales. ¿La investigación cuánto va a durar? No le puedo decir de investigación puesto que estamos trabajando. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad aclaró que el uso del grillete electrónico no es un impedimento para recibir atención médica oportuna. Consultamos a un especialista en cardiología y a un experto en seguridad criminalística sobre el tema. Para revivir a un paciente que ha sufrido un infarto cardíaco, los médicos deben provocar un choque eléctrico. Manda el estímulo para que en respuesta el corazón se contraiga más o menos 70 veces en respuesta al estímulo eléctrico. En el infarto, la arritmia más severa, que equivale a estar muerto, se llama taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. En ese caso, el primer tratamiento es choque eléctrico. En el caso de las personas que usan grillete electrónico como medida sustitutiva a la prisión, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, en su cuenta de Twitter especifica que los dispositivos de vigilancia electrónica no son elementos que interfieran en la atención médica. Los grilletes electrónicos no perjudican ni tienen efectos adversos en la salud de los portadores, enunciado con el que concuerda el doctor Alfredo Palacio, experto en cardiología. Si yo tengo que dar un choque eléctrico a un paciente con un grillete, lo voy a dar, porque mi paciente no corre peligro con el grillete. El que corre peligro es el grillete, que se va a dañar, se va a quemar.
Por su parte, John Garaycoa, máster en seguridad y criminalística, quien ha trabajado de cerca con este tipo de aparatos electrónicos y conoce su manejo y operación, explica. La correa, hablemos como una correa de un reloj, ¿ok? Hay una determinada seguridad que le va a emitir una señal si cortamos la correa. Ahora, una correa que tiene algo de metal, pero es factible cortarla, como efectivamente se han dado casos en determinados delincuentes que se han percatado luego que se ha sacado el grillete. No creo que provoque ningún tipo de corto, ningún tipo de chispa, ningún tipo de inconveniente. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Ya son las 6 de la mañana con 46 minutos. Ante los reclamos de usuarios del servicio de energía eléctrica por cobros excesivos, el presidente de la República dispuso corregir los errores de facturación. La ley humanitaria también se refiere a este tema. Veamos. Malestar y reclamos es la tónica entre los usuarios del servicio de energía eléctrica del país. ¡Me va a dar un buen colerín! Aquí primero paguen para devolver. En ciudades como Guayaquil y Quito, por ejemplo, las expresiones de insatisfacción son recurrentes. Es el caso de Ligia, que asegura que dejó la vivienda por 3 meses desocupada, que no hubo consumo alguno. Y sale un costo de $40 pagar sin consumir y sin vivir ahí. Y más casos que se advierten incrementos de hasta 5 veces el costo que mensualmente pagaban. Incluso la Defensoría del Pueblo solicitó medidas cautelares en contra de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP. Los tres primeros meses que fueron marzo, abril y mayo, los pagué normal. Y justamente ahorita ya junio me sale de 60. El presidente Lenín Moreno reconoció que existen cobros excesivos, que hubo un mal manejo en el cálculo de las tarifas eléctricas. Hay que enmendar fallas lamentables que afectan a nuestro pueblo. Es evidente que el confinamiento provocó un incremento en el consumo, pero se deberá corregir la facturación, dijo el mandatario. Estoy plenamente consciente del momento que vive el país y el mayor consumo de energía que se ha producido estas semanas. Por eso, se corregirá de inmediato la facturación errada. En el caso de los pagos pendientes se podrá diferir hasta 12 meses y quienes ya cancelaron se emitirán notas de crédito válidas para los siguientes meses de consumo. Pero además, el presidente reiteró su decisión planteada al inicio de la emergencia referente a este servicio. Bajo ningún concepto se cortará el servicio de energía eléctrica a nadie, ni se permitirá cobrar facturas eléctricas erradas. Una disposición adicional del presidente fue el separar de forma inmediata al director de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, y un proceso para reemplazar a todos los gerentes de las empresas eléctricas del país. Cabe recordar además que la Ley de Apoyo Humanitario recientemente aprobada por la Asamblea establece no incrementar los costos en los servicios básicos por un año. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 6 de la mañana con 48 minutos. En este momento vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Eduardo Córdoba. Él se encuentra en el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. Vamos a contactarnos para que nos cuente pues, las resoluciones del COE nacional en cuanto a la transportación aérea. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días. 6 de la mañana con 49 minutos. Gracias, Sofía, amigos de todo el país. Buenos días, como todas estas mañanas. En esta semana, pues, Quito ha amanecido con bastante frío. Despejado, por supuesto, y de a poco el Taita Inti, el astro rey, el sol, por supuesto, se comienza a posar sobre la capital de los ecuatorianos. Ahora hay algo menos de frío, tomando en cuenta que estamos al interior de la terminal aérea en Tababela y por supuesto con un movimiento bastante inusual, si se quiere, en función de lo que ha ocurrido en meses atrás. Y en el marco de la emergencia, por supuesto, vamos a ver si le decimos a nuestro compañero Wilson Agua que muestre efectivamente cómo es que a esta hora de la mañana hay poco movimiento, funcionarios que llegan a sus sitios de trabajo, hay
cabinas, si se quiere, las ventanillas de las aerolíneas que reciben a los pasajeros en un muy poco número de personas, si se quiere, tomando en cuenta que además a esta hora no están programados vuelos, sino para la tarde, en esta jornada en particular. Y pues, por supuesto, para mencionarles lo que el COE Nacional en sesión permanente del viernes 19 de junio de 2020, por unanimidad de los miembros en pleno, resolvió que aplicar hasta el 6 de junio de 2020 pruebas COVID en el lugar de origen de los vuelos entre las ciudades de Quito y Guayaquil bajo las siguientes reglas. Ponga atención, por favor. Podrán viajar los pasajeros que tengan una prueba PCR o cuantitativa negativa realizado en los laboratorios autorizados hasta 72 horas antes de su abordaje. Es decir, esta disposición del COE obliga a los pasajeros que se trasladen tanto a Quito como en Guayaquil, presentar esta prueba. Un detalle adicional que hay que tomar en cuenta, aquellas personas que hayan permanecido en los lugares destinados para pasar, digamos, este aislamiento preventivo obligatorio en lugares de alojamiento destinados por el COE Nacional, en hoteles destinados por el COE Nacional. En este caso, solamente se presenta aquel certificado, tomando en cuenta que han cumplido con esa obligatoriedad. En todo caso, pues más adelante tendremos la posibilidad de conversar con el gerente de comunicación de Keyport, Luis Galárraga. Está en algunas gestiones en el interior de la terminal aérea para explicarnos detalles de cómo las medidas de bioseguridad se han implementado y se han fortalecido aquí en esta terminal aérea para que los pasajeros puedan tener, digamos, las facilidades y seguridades al momento de trasladarse en vuelos nacionales y también en los vuelos internacionales. Queremos, no sé si conversar, ¿ustedes trabaja aquí, caballero? No, yo soy pasajero. Ah, pasajero. Vamos, yo viajé, nombre, por favor. Héctor Céspedes. Don Héctor. Yo viajé de Guayaquil el día lunes, Okay. Y yo me hice la prueba en laboratorio de COVID el día domingo. Okay. La prueba duraba 72 horas según lo que publicó, la única publicación que tiene el COE, te permiten que la prueba la puedes hacer 72 horas antes del vuelo. Pues yo la hice el domingo, viajar de Guayaquil a Quito el lunes, regresaba hoy, la prueba todavía me valía, estaba dentro de las 72 horas. Cuando llego aquí, yo llegué a tiempo, una hora antes, me dicen que no, que ya la prueba no vale 72 horas, que ahora la cambiaron y vale 24. Pero eso, ¿dónde está? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está publicado? Yo lo he googleado, lo he buscado en redes sociales, lo he buscado en Google, no encuentro esa publicación de que la prueba ahora solo dura 24 horas. Me mandaron a hacer la prueba, pero la prueba hay una sola persona para tomar la información, una sola persona para tomar las muestras. Duré casi 40 minutos para hacer la prueba. Ya cuando vine perdí el vuelo. Ahora tengo que esperar hasta las 5 de la tarde para poder viajar a Guayaquil. Pero eso no es justo porque yo tenía mi prueba con la cual viajé de Guayaquil a Quito el día lunes. Un problema de información tremendo que tienen acá. Muy bien, bueno, muchas gracias. Ahí está un poco. También las expresiones de las dificultades que se enfrenta a propósito de estas disposiciones del COE Nacional con la presentación de la prueba negativa para COVID, por supuesto, y en este caso, pues, ha dicho claramente que era un vuelo básicamente de ida y vuelta de Guayaquil, Quito, Guayaquil, y que no la han hecho válida. Más adelante, en una próxima salida, si se quiere, estaremos conversando con Luis Galárraga para comentar este caso particular y si es que eso es recurrente en otros pasajeros, así como las facilidades, decíamos, tanto en las medidas de bioseguridad cuanto para evitar la propagación del virus a través de estos vuelos tanto nacionales como internacionales. 6 de la mañana con 54 minutos, seguimos con más en estudios con Sofía Montoya. Sofía. Gracias, Eduardo. Importante poder resolver estas inquietudes de la ciudadanía. Sin duda es una interrogante porque la mayoría de vuelos son de ida y regreso. Más adelante estaremos nuevamente con Eduardo Córdoba, ya en el espacio de Fabricio Ceballos, con esta conversación también con el gerente del aeropuerto. Vamos ahora a revisar las noticias internacionales. Un terremoto de magnitud 7.5 se registró la mañana de este martes en México. 2 personas murieron en un derrumbe causado por el sismo. Les tenemos más
A las 10:29 de la mañana del martes, un terremoto de magnitud 7.5 sacudió el sur de México. El estado de Oaxaca fue el epicentro del movimiento telúrico, que dejó 2 fallecidos por un derrumbe en Crucita, donde el sismo se originó a 26 kilómetros de profundidad. También se registraron algunos daños menores y afectaciones en un hospital del puerto de Huatulco, según lo informó el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Por su parte, el presidente Andrés López compartió actualizaciones de lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter. Estoy hablando con David León de Protección Civil. Me está reportando que es un sismo fuerte. Hasta ahora no nos han reportado daños. Vamos a estar informando y mantener la calma. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que los sobrevuelos en la capital se reportaron sin novedad relevante y que los daños registrados en algunos edificios, principalmente de la zona central, ya tenían averías por el terremoto de magnitud 7.1 ocurrido en Puebla en 2017. El temblor de este martes activó la alerta sísmica en la capital aproximadamente un minuto antes de que se sintiera, lo que dio tiempo a que se desalojaran la mayor parte de los edificios. Además, se activó la alerta de tsunami para las zonas costeras de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, donde la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos advirtió sobre la llegada de olas peligrosas de hasta 3 metros, suceso que fue descartado con el transcurso de las horas. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y las imágenes son impactantes durante este terremoto registrado este martes. A continuación les mostramos algunas de ellas. Varios edificios en la Ciudad de México se vieron afectados ante el movimiento telúrico de este martes. En este video, un hombre alerta a otras personas que se retiren ante el posible colapso de la estructura. Mientras en otros se aprecia cómo los edificios se tambalean. Otras imágenes muestran el agua de piscinas meciéndose con fuerza durante el sismo, que también afectó la producción en varias empresas. Mientras tanto, en otras zonas urbanas, los ciudadanos temían la caída de postes de luz. Afortunadamente, no se registraron daños de grandes magnitudes en el país. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y nuevos casos de COVID-19 se registran en Berlín, Alemania, mientras en China las autoridades aseguran que el rebrote originado en Pekín se encuentra en su etapa final. Alemania registró el primer rebrote del coronavirus tras el levantamiento de las medidas restrictivas en mayo. 1.553 personas dieron positivo a pruebas de COVID-19 que se habría esparcido en un matadero del oeste del país. Ante ello, las autoridades regionales decretaron este martes el cierre parcial de la vida pública en los distritos de Gütersloh y Warendorf, mientras los epidemiólogos llamaron a reforzar la prudencia ante este y otros rebrotes locales. En Estados Unidos, la situación es más crítica. Florida se convierte en el foco de contagios con más de 3.000 casos diarios y en total suman 103.503 personas infectadas, de las cuales 3.238 fallecieron. Los alcaldes de los condados de Miami-Dade y Palm Beach, que son algunos de los focos de la pandemia, se reunieron este martes para determinar medidas más estrictas, como la obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios públicos. Mientras en Pekín, la capital china, las autoridades aseguran que la aparición de nuevos casos está en su etapa final. Según el último parte oficial de la Comisión Nacional de Sanidad, en China se registraron 22 casos de este martes. De ellos, 13 se produjeron por transmisión local y corresponden a Pekín. A decir de las autoridades locales, los casos relacionados con el mercado de Xifandí están controlados gracias a las medidas adoptadas como el confinamiento y las pruebas PCR que se aplicaron a 2.300.000 habitantes de la ciudad capital. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y ya con esta información nos despedimos en esta primera parte de Telediario. Enseguida viene Fabricio Ceballos con más noticias y también con las entrevistas. Hasta pronto, una buena mañana. Siete de la mañana con 3 minutos, amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros aquí en Telediario este miércoles 24 de junio de 2020. Bienvenidos todos.
Para garantizar la atención en salud y resguardar al personal del sistema sanitario que está en la primera línea de atención por el COVID-19, el gobierno adquirió 865 toneladas de equipos de bioseguridad con una inversión superior a $4.440.000 entre fondos del BID y del IES. El presidente Lenín Moreno, junto a representantes de organismos internacionales, recibió las primeras 400 toneladas de estos insumos médicos. El gobierno adquirió batas y mascarillas N95 de tipo quirúrgico que serán distribuidos al personal médico que está en la primera línea de atención a pacientes con COVID-19 a escala nacional. Los primeros insumos médicos ya se encuentran en el país. Sin duda, para poder proteger a nuestros médicos, para proteger a quienes están protegiendo nuestra vida, hace falta este tipo de insumos que ahora recibimos una importación de 400 toneladas métricas, de un total de 865 toneladas métricas en total. Significa nuestra constante preocupación para que las personas que están en primera línea, atendiendo el paciente que más sufre, el paciente que está con un ventilador, el paciente que está en un estado crítico pueda recibir la mejor atención, la mejor protección. La compra de los insumos médicos se efectuó mediante la plataforma Supliportal de la Organización Mundial de la Salud, gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, con el fin de fortalecer la atención en salud de primer nivel. Hemos puesto a disposición del país más de $700 millones desde que apareció la pandemia, parte de los cuales están financiando lo que tenemos acá. Representantes del Banco Interamericano de Desarrollo ratificaron su compromiso de seguir apoyando a Ecuador en la lucha para contener la propagación del COVID-19 y fortalecer la economía también afectada por la pandemia. En mayo aprobamos una operación por $93.8 millones para apoyar el financiamiento a través del sector financiero a empresas micro y pequeñas para tratar de mantener el empleo. En mayo también aprobamos una operación de $250 millones para atender el tema sanitario y para financiar a la población más vulnerable a través del programa Bono Familia. Las prioridades van a ser salud, alimentación, el empleo y mantener el sistema de dolarización. Salir de este espacio que en determinadas circunstancias ha sido hasta terrorífico no ha sido fácil, pero estamos logrando. Santiago Tello, Ecuador TV. 7 de la mañana con 6 minutos y les contamos que el presidente Lenín Moreno, junto a varios jefes de Estado latinoamericanos, participará en un encuentro virtual para analizar la iniciativa Juntos por una respuesta para América Latina y el Caribe ante el COVID-19, impulsada por el gobierno español. La cita virtual se efectuará este miércoles desde las 9 de la mañana y busca aunar esfuerzos entre naciones para la articulación de instrumentos de apoyo, financiamiento y asistencia técnica y así hacer frente a los efectos socioeconómicos de la crisis sanitaria desatada por la pandemia. Entre las acciones previstas consta solicitar a las instituciones financieras internacionales su contingente a nivel macroeconómico para estabilizar los flujos de capital y así garantizar la liquidez y aumentar el margen fiscal. Mientras, a nivel sectorial, se planteará reforzar los sistemas de salud y de protección social con especial atención al empleo. El primer mandatario ecuatoriano participará en esta cita junto a los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, acogiendo la invitación efectuada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Estos espacios de integración mundial afianzan las buenas relaciones que existen con países hermanos y permiten consolidar acuerdos en beneficio de la población, informa un comunicado, un boletín oficial de la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia de la República. 7 de la mañana con 7 minutos y el COE provincial de Pichincha descarta por el momento solicitar al COE nacional una nueva postergación para que los servidores públicos retomen su jornada presencial de trabajo. El presidente de este estamento, Agustín Albán, precisó este martes que como van las cosas, las oficinas de instituciones públicas se ocuparán de acuerdo al porcentaje establecido en color amarillo para Quito desde el próximo lunes 29 de junio. Si no ocurre algo extraordinario, desde el próximo lunes 29 de junio, los servidores públicos se incorporarán al trabajo presencial en el Distrito Metropolitano de Quito. Así lo considera el presidente del COE provincial, Agustín Albán.
quien por el momento descarta solicitar al COE Nacional una nueva prórroga. Creo que no, yo creo que estamos listos. Se han diseñado protocolos de regreso al trabajo que requieren no uso de transporte público y un porcentaje mínimo de gente en las oficinas, ¿no? Pese a las cifras que preocupan al ECO 911 respecto a los casos denunciados de libadores en la vía pública, fiestas privadas y aglomeraciones de personas donde no se respeta la distancia social, Albán descarta insistir en la aplicación de la ley seca porque su efecto no sería el esperado. El tema de la ley seca se analizó, la verdad es que la gente va a conseguir licor de todas maneras, las prohibiciones, insisto, no son tan productivas, más bien el orden de la gente, el autocontrol. A juicio de la inmunóloga y académica Beatriz León, en esta fase de la pandemia depende mucho la responsabilidad y el compromiso de cada uno en cuidarse. El riesgo de contagio no ha pasado y puede darse en el lugar menos esperado. Un ascensor, por ejemplo, uno no sabe quién subió antes o después del ascensor y a veces se llegan a las casas y dice ya estoy en mi edificio y se saca la máscara y entra el ascensor. En ese pequeñito espacio, esa persona si estornudó, si respiró, en ese pequeño momento entra otra persona y ahí se contagiaron. De ratificarse el retorno al trabajo presencial de los servidores públicos desde el siguiente lunes, se mantendrá la disposición del teletrabajo para quienes estén considerados parte de los grupos vulnerables. Javier Ceballos, Ecuador TV. 7 de la mañana con 9 minutos y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, indicó que a la fecha el contagio por COVID-19 en Quito está controlado desde la perspectiva del manejo sanitario. La autoridad de salud y el vicepresidente Otto Sonnenholzner reiteraron que la pandemia no ha desaparecido, lo que implica que los ciudadanos deben mantener las medidas de cuidado personal y salir de casa solo cuando sea necesario. Para llegar a esa conclusión, el ministro de Salud se sustentó en los siguientes datos. Aumento entre abril a junio de camas para hospitalización en un 140%, al pasar de 321 a 781. En las unidades de cuidados intensivos de Quito, en el mismo periodo se pasó de 120 a 253 camas, es decir, un incremento del 110%, según sus cifras. Pero lo que alienta a la autoridad de salud es la tasa de contagio del virus. 0,76. Pero eso quiere decir que el contagio en Quito está controlado, ha disminuido. Cuando el índice es negativo, quiere decir que la tasa de contagio ha disminuido o no es ya más importante. Podemos hablar por primera vez que es el aplanamiento de la curva. Datos alentadores que, a decir del vicepresidente Otto Sonnenholzner, no significan que se haya superado la emergencia y que deben relajarse las medidas de cuidado personal. El virus no se puede eliminar, ya está aquí. Tenemos que aprender a convivir con él. Para tener una idea más clara, las autoridades señalaron que en Quito hubo un mayor tiempo para el manejo de la pandemia en referencia con el brote que se registró en Guayaquil. El sistema hospitalario de Quito está lleno, ¿ya? Estamos ampliando según el requerimiento. Esta semana vamos a aumentar 11 UCIs en el IES y estamos recibiendo posiblemente hasta el fin de semana 100 respiradores mecánicos que serán distribuidos, 100 ventiladores mecánicos que serán distribuidos según la necesidad por ciudad y por provincia. A la hora de estas declaraciones, solamente en las unidades de cuidados intensivos en todo Quito había disponibilidad de 8 camas. Sin embargo, la planificación adoptada en los hospitales de la red del Ministerio de Salud permite que nadie, a decir de las autoridades, se quede sin atención médica de emergencia de manera inmediata. En los sitios de emergencia, los pacientes están recibiendo el tratamiento que deben de tener, con sus ventiladores, con su equipo técnico, con sus médicos, con sus enfermeras, con el personal de salud. Visita de las autoridades al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en Quito, donde se dejó este mensaje. Porque las ratas ven cómo se meten. Lo importante es que cuando quieran coger el queso los agarre la trampa, eso es todo. Javier Ceballos, Ecuador TV. 7 de la mañana con 12 minutos y el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia para conversar en los siguientes minutos sobre la reactivación productiva progresiva en Ecuador. Buenos días, ministro. Gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo para usted y un saludo para todo el país. Muchas gracias, ministro. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos en este espacio. Bueno, ¿qué cifras presenta en este momento el país sobre el tema de la reactivación productiva? Entendemos que son más de 170, casi 180 cantones a nivel nacional que ya han pasado a color amarillo y verde, puntualmente 177 en color amarillo,
3 cantones en color verde y lógicamente las actividades productivas se van retomando de a poco. ¿En qué medida estas actividades van reactivando al país? En las últimas semanas hemos recorrido algunas provincias del Ecuador, conversando directamente con los actores productivos, con las micro, las pequeñas, las medianas y la gran empresa, y hemos percibido algunas sensaciones. Primeramente, la sensación y la necesidad de acceso a créditos, de ayudas, de apoyos, que en este momento son tan importantes y necesarias para lograr apuntalar estos comercios, estas empresas, estas industrias, y de esa manera también sostener las fuentes de empleo. Pero asimismo hemos podido ver con buenos ojos cómo esta reapertura económica progresiva que usted menciona, conjunta, articulada de manera adecuada con el COE nacional, los COEs cantonales y los propios sectores productivos, está permitiendo una sinergia positiva, favorable, que genera esta simbiosis entre las empresas, los trabajadores y la reapertura económica, que obviamente genera circulante, genera algún tipo de luz al final del túnel. Entonces, esa sinergia entre los créditos que estamos otorgando a través de nuestro programa Reactívate Ecuador, se han recibido mucho más allá de 20,000 solicitudes de crédito. Entiendo que hasta la semana anterior ya ha desembolsado cerca de 100 millones de dólares para atender a pequeñas, medianas y microempresas. Hemos sido testigos de cómo con muchísima alegría se han recibido estas buenas noticias y esperamos seguir atendiendo a la inmensa mayoría de sectores productivos. El día de ayer nos reunimos con un importante sector, por ejemplo, de la provincia de La Suay, la Cámara de la Pequeña Industria. Nos pedían una apertura mayor inclusive a esos sectores que entendemos esa necesidad de seguir continuar con esta apertura. Hemos pedido un tanto de prudencia también, puesto que debemos ser muy sensibles y debemos ser muy equilibrados en la apertura. Los sectores productivos requieren aperturar para poder incrementar sus ventas y poder incrementar su productividad. Sin embargo, lograr conseguir ese equilibrio será fundamental para que la reapertura sea segura y sea sostenible, sobre todo en el tiempo. Ministro, ¿qué áreas del sector productivo aún no se han reactivado en estos días ya cuando varios cantones han pasado de luz roja a luz amarilla, a color amarillo, a color verde, como ya le mencionaba, 3 cantones puntualmente, pero qué áreas del sector productivo estarían próximas a reactivarse? Debo decir que la reapertura y el regreso a la normalidad nos tomará muchas semanas e incluso meses. Debo reconocer el inmenso esfuerzo que vienen realizando las empresas y los sectores que ya están incluso operativos, porque no pretendemos y no creemos que estén operando al 100% de sus capacidades, y eso está ocasionando severas preocupaciones y problemas en su operatividad, valga la redundancia, y obviamente en su productividad. Sin embargo, existen sectores que están un tanto rezagados producto de la propia pandemia. No olvidemos que esta pandemia del COVID-19 es un tema de movilidad humana. Por lo tanto, la movilidad humana es la que debemos restringir. Existen todavía algunas actividades que no pueden ser operativas, principalmente las ligadas al sector turístico, conglomeraciones, viajes interprovinciales, viajes nacionales con muchísima restricción. Obviamente el sector turístico es uno de los más afectados, así como también muchos sectores comerciales, muchos negocios que también están operando a media llave y otros incluso solamente a través del comercio electrónico. Creería que de los sectores mayoritarios, esos son los que más afectación tienen al momento. De acuerdo, ministro. ¿Tienen una estadística o manejan o han cuantificado cuántas empresas, cuántas industrias se han logrado reactivar en el transcurso de los últimos días en el país y ahora están aportando en la reactivación productiva nacional? Mire, habíamos hablado en momentos complejos del confinamiento
de que un 70% del aparato productivo del país estaba totalmente paralizado y un 30% operativo a media llave. Yo creo que de ese 70% que incluye la parte comercial, la parte industrial, incluso parte de exportaciones y parte turística también, por supuesto que dentro del sector turístico, con buenos ojos, debo decir que hemos logrado aperturar, por ejemplo, el negocio de restaurantes, de comidas, tan necesario y que generan tantas fuentes de empleo y, como lo digo, a media llave, incluso con exigentes protocolos de bioseguridad, todas las operaciones, eso debo recalcarlo. De ese 70% que estuvo 100% paralizado, creeríamos que ya un 50% de ese 70% ha retomado sus operaciones y su movilidad de manera importante. Ministro, hemos visto cómo en las últimas horas, en los últimos días, usted personalmente ha estado recorriendo varios puntos del país. Ayer en el sur del país, en la provincia de Azuay, hace pocos días también estuvo en Loja, manteniendo reuniones y visitas a varios representantes del sector productivo, industrial y demás. ¿Cómo marcha este tema de la entrega de créditos también? Ya hizo referencia en la primera parte de esta entrevista sobre este apoyo financiero que debe existir por parte de la banca pública, también para poder reactivar al sector productivo. Pero, ¿cómo marchan estas cifras de la entrega de créditos de los beneficiarios y cuáles son un poco las perspectivas que existen frente a las próximas semanas para seguir entregando estos créditos? Mire, uno de los principales problemas que ha generado la pandemia dentro del sector productivo y del sector comercial es el rompimiento de la cadena de pago. Esto significa que si usted no produce, si usted no vende, es muy complejo sostener esas operaciones. Entonces, la liquidez de los sectores es un tema fundamental en estos momentos. Producto de aquello, nosotros abrimos un fondo, Reactívate Ecuador, que lo hemos anunciado inicialmente de 1.150 millones, distribuidos 500 millones a través del Banco del Pacífico, 310 millones a través del FDC, del FDC de Estados Unidos, que son fondos privados que han aterrizado a través del Banco de Guayaquil y del Banco del Pichincha para atender también a los micro y pequeños y medianos empresarios del país, así como también a través de la Corporación Financiera Nacional. Todos estos productos financieros los hemos puesto al servicio de los sectores. Estamos más bien ayudando a empatar esa necesidad con la oferta financiera en este momento que estamos ofreciendo. Para ese sentido, justamente en nuestros viajes mapeamos, hacemos un monitoreo y hemos elaborado una matriz de los créditos necesarios para poder garantizar y poder ayudar a que los créditos aterricen de manera eficiente, efectiva y pronta para estos sectores, puesto que la necesidad es inmediata. Como le dije, de los 1.150 millones ya se han venido haciendo desembolsos, se siguen haciendo propuestas, las entidades financieras están en este momento calificando estas propuestas, calificando estas solicitudes y lo más importante, creo, es las condiciones de los créditos. Son condiciones favorables, son condiciones adecuadas a la necesidad de estos momentos. Créditos que sean a bajas tasas de interés, que contengan plazos y periodos de gracia y obviamente los plazos y los periodos de pago sean un tanto extensos de acuerdo a las necesidades de cada rubro y de cada sector productivo. Ministro, ¿cómo marcha el tema del comercio exterior en cuanto al país y el envío y también la importación de productos desde el exterior? Mire, es un tema complejo. Ayer lo estábamos monitoreando. Si hacemos un análisis de enero a abril de las exportaciones y de las importaciones del Ecuador, tenemos un resultado favorable en tanto y cuanto la balanza comercial es positiva en estos 4 meses, producto de que las exportaciones no petroleras de productos importantes del país crecieron en estos primeros 3 meses del año, enero, febrero y marzo. Producto de que se habían armado agendas productivas, competitivas, desde el año anterior con estos sectores productivos. Producto también de que el gobierno nacional, dentro de su política, está empecinado y enfocado en sostener la dolarización y eso determina incremento de las exportaciones
no petroleras. Sin embargo, cuando hablamos de exportaciones, no solamente dependemos de lo que como gobierno nacional podamos hacer, sino también del desenvolvimiento de los países, de nuestros clientes, de nuestros compradores en el exterior. Países que también han sido afectados financiera y económicamente, países y regiones que en este momento tampoco están operativas al 100%, el consumo de muchos de estos productos que compran al país, al Ecuador, no están siendo regulares en sus órdenes de compra, y eso sí lo hemos sentido en el mes de abril. En el mes de abril hemos tenido un descenso de las exportaciones no petroleras en cerca de 300 millones de dólares, lo cual también han caído las importaciones, producto de la propia crisis y del propio desenvolvimiento interno del país, lo cual nos preocupa. Nos preocupa, sin embargo, estamos buscando múltiples mecanismos como diversificación de mercados, como incentivo directo a la competitividad interna del Ecuador para que las exportaciones petroleras puedan competir de mejor forma, e identificando también cuáles son esos productos y cuáles son esos mercados que hoy los productos ecuatorianos necesitan y requieren para fomentar e incrementar esas exportaciones. ¿Con qué mercados principalmente se ha registrado esta reducción en la demanda y también en la importación, ministro? Mire, China es uno de nuestros principales compradores y hemos monitoreado de cerca a los diferentes mercados, pero hablemos de China un tanto. China empezó con problemas de pandemia declaradas, recuerdo en el mes de octubre o noviembre del año pasado, y China fue uno de los primeros países y regiones que empezaron a tomar medidas y protocolos de bioseguridad, entre esos limitar la movilidad humana. Cuando hablo de limitar la movilidad humana, hablo también limitar la movilidad operativa, la movilidad en puertos, en carreteras, en sus fábricas, en sus restaurantes, y eso ocasionó obviamente un descenso en los pedidos y ocasionó un descenso en cuanto a las exportaciones y también de las importaciones de China hacia Ecuador. Ese fue, creo, el primer país y la primera región del mundo que sufrió ese impacto y que nosotros recibimos de manera inmediata en el comercio internacional las consecuencias de ese confinamiento. Sin embargo, China, asimismo, fue una de las primeras regiones que empezó a reabrir su economía, a retomar sus operaciones, y en este momento han habido ciertos rebrotes, por ejemplo, en Pekín, y todos estos condimentos ocasionan que el comercio internacional no ha tenido un desenvolvimiento normal, operativo, logístico adecuado en los últimos meses. Lo continuó Europa, Francia, España y otros países que tomaron medidas similares, pero que en las últimas 2 o 3 semanas han venido reaperturando sus operaciones, y eso es favorable porque los productos de Ecuador continúan ingresando a estos mercados. Gracias, ministro, por la información compartida. Muchas gracias, buenos días, un saludo para usted y para todo el país. Muy gentil, gracias. Muchas gracias. Agradecemos la explicación, la información compartida por el ministro de Comercio Exterior, Producción, Inversión, Acuacultura y Pesca, Iván Ontaneda, sobre todo en lo relacionado al comercio exterior. Se han registrado un descenso en las exportaciones e inversiones en medio de esta emergencia sanitaria, ha asegurado el ministro. 7 de la mañana con 26 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más. La pandemia de la corrupción devasta América Latina. Casos de sobreprecios, como los investigados aquí en Ecuador, se repiten también en varios países de la región. Lo que ocurre en Ecuador, donde se investigan sobreprecios en insumos médicos y en bolsas para cadáveres, con más del 1000% según la Contraloría, además de contrataciones para beneficiar a allegados de autoridades, se repite en otros países de América Latina. Ya nos hemos olvidado la curva de contagiados, de recuperados, hasta de fallecidos. Desde el rato la contabilidad es cuántos alcaldes, cuántos prefectos, cuántos funcionarios públicos, cuántos asambleístas están embarrados en corrupción.
Esta parte del continente se ha convertido no solo en el epicentro de la pandemia de coronavirus, sino de la corrupción. En Bolivia, un exministro de Salud está bajo arresto domiciliario y espera ser juzgado por cargos de corrupción, ya que habría pagado sobreprecios en la adquisición de 170 ventiladores, los mismos que ni siquiera funcionaban correctamente. Si nos dirigimos a Brasil, encontramos que en el país que ocupa el segundo lugar en muertes por coronavirus en la región y más de 1 millón de casos reportados, se malversaron más de $200 millones en fondos públicos, por lo que funcionarios de al menos 7 estados son investigados. El vecino país de Colombia no se queda fuera del entramado. Contratos lucrativos se asignaron a donantes de campañas políticas para adquirir suministros de emergencia, según los informes del Procurador General. En la frontera sur, tenemos que el jefe de policía y el ministro de Interior de Perú renunciaron luego de que se demostró que se compraron desinfectantes diluidos y tapabocas poco eficaces para los agentes de policía, lo que además pudo incrementar las tasas de infecciones entre los centinelas. También en México se devolvieron ventiladores defectuosos por los que se pagó un 85% más que la opción más barata del mercado. Estos focos de corrupción también están presentes en Argentina, Paraguay, Guatemala o República Dominicana. Frente a esta realidad, la ONU creó esta semana un observatorio regional de precios de medicamentos en América Latina para tratar de evitar irregularidades, ya que los informes de compras fraudulentas se incrementan. Es un problema que está naturalizado en la cultura de nuestra región, particularmente en nuestro país. Hay estudios académicos que demuestran que la corrupción reduce el crecimiento y la riqueza general, dificulta la inversión económica, aumenta la desigualdad y mina el capital social. En plena pandemia, todavía no se han cuantificado los fondos desviados de las arcas públicas y que podrían ser utilizados para salvar vidas. Sofía Montoya, Ecuador TV. 7 de la mañana, 31 minutos, y las organizaciones que forman parte del Pacto Social por la Vida y por el Ecuador entregaron a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley para luchar contra la corrupción. Se trata de un anteproyecto de ley de lucha contra la corrupción conformado por 12 artículos. Esta propuesta la construyeron más de 40 organizaciones que integran el Pacto Social por la Vida y el Ecuador, coordinadas por la Mesa de Convergencia y Fundación Esquel. Es imposible en este momento hablar solamente de política sin pasar por la ética. Plantea entre algunos de sus objetivos fortalecer los procesos de denuncia. Además de una mejora en la normativa para evitar la impunidad. Por ejemplo, que sea posible grabar a funcionarios públicos que cometan actos de corrupción. Imágenes que puedan ser aceptadas como piezas probatorias en un juicio. Vamos a mejorar aún más los incentivos para la denuncia. Necesita el sistema enterarse de cuáles son los problemas. Propuesta que la entregaron a 5 asambleístas, 3 de ellos de la Comisión de Justicia. Aplaudo ampliamente que la sociedad civil se involucre en esta lucha contra la corrupción. En esta pandemia creo que ha sido el virus más fuerte que nos ha tocado a todos, que nos ha golpeado a todos. Es hora de que nos tomemos la mano, es hora de que trabajemos en conjunto. Es una forma también de abonar a la participación ciudadana y realmente desde las esferas del sector público. Ninguna ley es suficiente si no logramos un cambio de actitud en toda la ciudadanía. Iniciativa que busca mejorar la norma vigente en esta lucha, sobre todo ante los continuos casos de corrupción que se han visto en las últimas semanas. Olga Velasco, Ecuador TV. 7 de la mañana con 33 minutos y el doctor Antonio López Cobeña, jurista de nuestro país, se encuentra con nosotros esta mañana vía videoconferencia para ofrecernos su punto de vista en torno al tema de la corrupción y las denuncias que actualmente son investigadas por parte de las autoridades. Doctor López, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Bueno, ¿cómo luchar y cómo enfrentar la corrupción? Hemos visto en estos últimos reportajes que la corrupción no solamente es un problema que afecta a la sociedad ecuatoriana, sino a varios países, sobre todo en la región, en el continente americano, en la región latinoamericana. ¿Cómo enfrentar este flagelo social? La problemática está centrada básicamente en la existencia y práctica de valores éticos que permiten tener una identidad societal. Bajo esos parámetros es que tiene que entonces el Estado como tal, en toda la región de América Latina, infundir
realmente la adhesión profunda de todas las generaciones hacia un respeto a esos valores éticos. Caso contrario, los esfuerzos que pueden estar ahí un poco disgregados en algunos sectores de la sociedad civil se vuelven inútiles. En este momento de la pandemia moral por la que atraviesa la región y especialmente el Estado ecuatoriano, es necesario entonces aglutinar esos esfuerzos. Y sobre esa base yo creo que tenemos que entender que el problema de la corrupción no solamente viene desde el abuso del poder que afecta a la democracia, sino también de las propias prácticas corruptas que también el sector privado viene ejercitando en desmedro del Estado ecuatoriano. Para ello entonces es necesario establecer una gran alianza donde la empresa privada también a través de los métodos y procedimientos de gestión y control de prácticas antisobornos, de prácticas de anticorrupción, programas de cumplimiento que se los conoce internacionalmente, deban ser obligatorios en cada uno de los sectores empresariales. De tal manera de que se confundan ahí de una forma unívoca, concordante, para establecer que la corrupción debe ser desterrada. Claro el que Estado sí. ecuatoriano, a través del ejercicio de su presupuesto, tiene que también generar una alta dosis de apoyo a la lucha contra la corrupción, especialmente hacia la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado está contribuyendo a esa lucha por el clamor ciudadano frente a los atropellos criminales que muchos funcionarios, con la complicidad de malos empresarios en el país, han venido provocando la muerte de miles de ecuatorianos. Pero con todos estos casos, perdón. No basta solamente reconocer. Perdón, doctor López, pero con todos estos casos que hemos visto que se están investigando actualmente, que han saltado a la luz pública, ¿acaso no nos lleva a pensar que el marco legal actual vigente para sancionar los actos de corrupción y también para controlar y prevenir actos de corrupción es insuficiente? ¿Acaso este marco legal? Mire, el Ecuador tiene todas las herramientas jurídicas necesarias para combatir la corrupción. Si bien es cierto que en la Asamblea Nacional está pendiente un proyecto de ley a ser debatido, como es el de extinción del dominio, en el actual escenario de la norma sustantiva permite perseguir el delito, permite seguir los delitos de enriquecimiento ilícito, de concusión, de cohecho, de peculado, de testaferrismo. Lo que debe existir en este momento es no solamente la decisión de los órganos que componen la administración de justicia en total. Para ello, recursos a la propia fiscalía. Se necesitan de más fiscales, de mayores asistentes, de recursos tecnológicos, de profundizar la cooperación internacional en materia penal, de asistencia recíproca. Necesitamos igualmente contar con mayores recursos que le permitan a la policía judicial, como un órgano auxiliar de la fiscalía, tener esos recursos. No basta con tener un discurso desde el Ejecutivo si en la conformación del presupuesto general del Estado no se le asignan esos recursos a la fiscalía. Más allá de todo el trabajo que viene realizando la fiscal general del Estado, la doctora Salazar, no es posible entonces que luego se queden amontonados los procesos por la falta también de auxiliares de la propia gestión de la Fiscalía General del Estado. La norma jurídica está ahí presente. Ahora le toca entonces enfrentar un gran reto que tiene la Asamblea, como es el debate sobre la ley de extinción de dominio. El Para tema ello, queda claro. Entonces, es necesario también que la sociedad comience a movilizar y presionar al Consejo Nacional de la Judicatura para que limpie las cortes de jueces que están totalmente generando desconfianza en la administración de justicia. Esos jueces de las Cortes Superiores, algunos jueces de las Cortes Nacionales que quedan del anterior régimen y que es necesario que ya no continúen ejerciendo la administración de justicia
porque representan ellos los intereses corporativos de grupos políticos que colocaron a esos jueces. Mire usted lo que ocurrió en el último proceso de selección de jueces nacionales, donde se identificaron sentencias que eran copia y pega de sentencias casi similares y otras muy distantes a las realidades y a las motivaciones que originaron esos juicios. Jurisprudencias que no tenían que ver absolutamente en nada con los procesos que se ventilaban. Jueces que cuando eran realmente examinados no podían responder a la necesidad académica del momento y de las funciones altas de magistrados de una Corte Nacional. Doctor López. Por eso hay que cambiar las Cortes provinciales inmediatamente. Queda claro que el tema no pasa entonces por la falta de un marco legal, falta de leyes, porque se puede sancionar y perseguir los actos de corrupción actualmente con las leyes que están vigentes en el país, pero sí es necesario fortalecer el trabajo de la Policía Judicial, de la Fiscalía y también tener muy en cuenta la composición actual de la función judicial, del sistema judicial, de las Cortes. ¿Esto es urgente en este momento frente a estos actos de corrupción? Desde luego, Fabricio, no podemos seguir manteniendo un sistema de administración de justicia cuya confianza es la más baja que tiene el país. Usted no puede seguir confiando en jueces que salen a defender sus gremios y atribuyéndole los impactos a los administradores de justicia a la gestión de denuncia que realiza la propia prensa libre de este país, a los periódicos digitales que tenemos en el Ecuador, a la denuncia ciudadana con la que venimos contando en estos últimos días. Entonces, se quieren hacer piruetas a través de estas declaraciones que hacen las asociaciones de magistrados de justicia, queriendo confundir a la opinión pública, cuando tenemos pues la evidencia documental probatoria de jueces que usan flash memories para introducir sentencias, cuando tenemos jueces que lanzan a la calle a contumaces delincuentes, cuando vemos que jueces de garantías penitenciarias se convierten en jueces de revisiones de sentencia prohibido por la propia ley, cuando hay jueces que le impiden a la Fiscalía General del Estado ejercer los procesos de investigación penal, so pena de la suspensión de plazos. Entonces, ¿por qué vemos que la corrupción va campeando en todos lados? La propia Fiscalía General del Estado, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia y la presidenta del Consejo de la Judicatura tuvieron que perurgirle al señor presidente de la República no solamente la desaparición de la Secretaría Anticorrupción, sino también la cancelación de su secretario que venía entorpeciendo los niveles de investigación y del curso propio de los juicios penales contra funcionarios públicos. Entonces vemos que hay un principio de corresponsabilidad en el deterioro de la democracia, en la afectación a los derechos humanos, en la criminalización de la propia economía, porque va afectando a la vida de los ecuatorianos cuando vemos que los insumos médicos no llegan a donde están siendo requeridos, que son los hospitales. Claro. Cuando vemos que la gran opacidad de los pactos legislativos y ejecutivos están dando cuenta de posibles convenios que no están dentro del marco de la legislación y de la transparencia por la democracia, sino que se comenta en todo el país y a voz populis de que hay acuerdos tras bastidores. Y esos son problemas también de corrupción. Y eso es lo que hay que combatirlo. La ciudadanía a la cara. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Antonio López Cobeña, por su punto de vista ofrecido en torno a este tema. Gracias, Fabricio. Muy gentil. Agradecemos al doctor Antonio López Cobeña, jurista de nuestro país, por ofrecernos su punto de vista en torno al problema de la corrupción que no solamente afecta a Ecuador, sino a varios países en el mundo, y con propuestas muy puntuales sobre cómo fortalecer esta lucha contra este flagelo social.
7 de la mañana, 44 minutos, y queremos contarles que Daniel Mendoza continuará con prisión preventiva luego de que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó la apelación interpuesta por su defensa. La resolución judicial establece que si existen elementos de convicción sobre el cometimiento del delito y que no es el momento oportuno para dictar medidas alternativas en contra de Mendoza, con lo cual la prisión preventiva, si bien es excepcional, también es necesaria. 7 de la mañana, 44 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más. Siete de la mañana con 48 minutos. De inmediato nos conectamos con nuestro compañero, colega periodista Eduardo Córdoba, quien se encuentra en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, ubicado en el sector de Tababela, a pocos minutos al nororiente de la capital, para ofrecernos información sobre este protocolo de seguridad que se está llevando a cabo en los aeropuertos del país, puntualmente en el aeropuerto de la capital, y también sobre los vuelos que se van a reactivar próximamente en esta terminal aérea. Eduardo, buenos días, por favor. Gracias, Fabricio, amigos de todo el país. 7 de la mañana con 48 minutos. En efecto, bueno, queremos mostrar brevemente el ambiente que se vive aquí en la terminal aérea. Justamente a esta hora hay un vuelo que se dirige hacia Galápagos y, por supuesto, la gente con las medidas de bioseguridad establecidas para que estos vuelos se realicen. En el caso de los vuelos nacionales e internacionales se aplican básicamente las mismas medidas de bioseguridad. Estamos aquí con Luis Galárraga, él es gerente de comunicación de Keyport, para que nos comente un poco, en primera instancia, los temas de bioseguridad ya están incorporados básicamente, si se quiere, en los pasajeros, en los usuarios de la terminal aérea, para poder hacer uso de la misma. Sí, efectivamente, desde el día 1 de julio que están ya abiertos nuevamente los vuelos comerciales de pasajeros, pues ya nosotros tenemos incorporadas todas las medidas sanitarias y de bioseguridad. Lo importante ahora es justamente la colaboración de los pasajeros. Vemos que efectivamente los pasajeros en general han colaborado bastante con todas las medidas que se han implementado: control del uso de mascarilla, la distancia social, la higiene de manos, también la desinfección que se hace al ingreso, la toma de temperatura, etcétera. Y por supuesto estamos aplicando todas las medidas ya y controles requeridos por el COE nacional también, como es el caso de las pruebas que se están solicitando para los viajes entre Quito y Guayaquil. Precisamente sobre las pruebas PCR, que son uno de los últimos aspectos que se aprobó dentro del COE nacional, se establece que sean 72 horas previas al viaje presentar esta prueba negativa, ¿correcto? Correcto, la prueba tiene que haberse realizado dentro de las 72 horas previas al viaje. Tiene que ser, por supuesto, una prueba negativa, la prueba PCR, y además debe haberse realizado en uno de los laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud Pública. Pero también la normativa del COE establece que si no se tiene la prueba PCR, también se podrá aceptar una prueba de COVID rápida, negativa, pero que haya sido realizada dentro de las 24 horas previas al viaje. Es decir, recién nomás veíamos, bueno, más bien en la primera salida en vivo que teníamos acá, se asomó un pasajero que decía que tuvo un vuelo ida y vuelta prácticamente, pero a lo mejor calculó mal. Sí, posiblemente eso está pasando también con algunos pasajeros que justamente les falla, digamos, de alguna forma el cálculo respecto a la validez de la prueba. También hay otros pasajeros que se presentan con pruebas realizadas en laboratorios no autorizados, o pasajeros que por alguna razón no se han enterado que requerían de esta prueba y no la tienen. Estas situaciones sí se han presentado. En el caso específico del aeropuerto de Quito, se cuenta con un centro médico, pero es un centro médico privado en el edificio administrativo y comercial del aeropuerto, que es del Quito Airport Center, frente a la terminal, donde de todos modos los pasajeros pueden acceder a realizarse una prueba rápida y poder viajar. En ese sentido, siempre también estamos pidiendo a los pasajeros que vengan con la anticipación
del caso, pero lo ideal siempre además va a ser que el pasajero ya traiga su prueba realizada y no espere a realizarse la prueba aquí en el aeropuerto. Lo ideal siempre será que la prueba ya la tengan en la mano, pero obviamente cumpliendo las características requeridas. Luis, ya para finalizar, por favor, en este enlace en vivo también quisiéramos conocer cómo está ya el movimiento de las aerolíneas, el trabajo en la terminal aérea, los trabajadores, en fin, cómo se está reactivando esta actividad. Sí, en realidad es muy importante, es muy bueno ver cómo el aeropuerto va cobrando vida. Desde el día 1 de junio que empezamos con una oferta de vuelos reducida a destinos como Loja, Coca, luego Esmeralda, Santa Rosa, pues a partir del 15 de junio ya se incorporó Guayaquil como destino también. Esto obviamente ha hecho que ya tengamos una mayor afluencia de pasajeros, por supuesto que sigue siendo reducida de todos modos, pero ya hay una afluencia más importante de pasajeros. En vuelos internacionales ya tenemos cobertura hacia Estados Unidos con American Airlines, con United Airlines desde el 4 de junio. Hacia Europa, KLM está volando desde el martes pasado, vuelos directos entre Quito y Ámsterdam, y Iberia ha anunciado para el día 2 de julio ya sus vuelos directos entre Quito y Madrid con 2 frecuencias semanales. Entonces, de a poco se va retomando, se va reanudando la conectividad aérea de la ciudad con otros países en el mundo, pero por supuesto siempre con las medidas de prevención y con la seguridad requerida. Ahora, yo sé que no está dentro de la competencia de Keyport, pero los pasajes, nos han llegado preguntas en ese sentido. ¿Los pasajes aéreos han incrementado el costo? ¿Siguen bajo la misma, digamos, los costos que se manejaban antes? ¿Hay menos afluencia de pasajeros? Esas inquietudes, por favor. Bueno, hemos visto nosotros más bien que las aerolíneas, por ejemplo, para esta reanudación de vuelos domésticos, han presentado ofertas interesantes, ofertas importantes con vuelos a muy bajo costo. Entiendo que también, por supuesto, detrás de esto hay estrategias para justamente reactivar el transporte aéreo, que es importante. Obviamente con tarifas elevadas no se puede lograr una reactivación, así que se están presentando justamente algunas promociones, algunas ofertas. Es importante que los pasajeros entren en contacto con las aerolíneas que están dando servicio, con las agencias de viajes que ya están trabajando, para conocer cuáles son estas ofertas o estas posibilidades que tienen para poder hacer sus viajes. Muy bien. 7 de la mañana con 54 minutos. Gracias a Luis Galárraga, gerente de comunicación de Keyport, y así es como están las cosas aquí en la terminal aérea en Tababela, en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Tababela, con la normalidad del caso, con las acciones de prevención de salud, sobre todo las de bioseguridad establecidas, incorporadas básicamente en los pasajeros, con promociones, nos ha dicho ya Luis, sobre las tarifas para reactivar cada vez más este trabajo y los vuelos tanto nacionales como internacionales. Allí continúa con la distancia social, los pasajeros que se van a Galápagos, de alguna manera entrando en esta nueva normalidad o en esta nueva realidad que vive el país a propósito de la COVID-19 en nuestro país y en el mundo entero. Seguimos con más noticias, con más entrevistas, allá en estudios con Fabricio Ceballos, 7 de la mañana con 55 minutos. Buenos días a todos. Muy buenos días, Eduardo Córdoba, y gracias por tu reporte desde las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, ubicado en la parroquia de Tababela, a pocos minutos de la capital. Vamos ahora a revisar noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el muro con México evitó una catástrofe sanitaria en su país, declaraciones que se contrastan con las cifras que registra actualmente el país norteamericano en el número de contagios y personas fallecidas. Los estados fronterizos incluso registran un nuevo brote de coronavirus. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que la construcción del muro impulsado por su gobierno ha frenado la entrada de la pandemia del COVID-19 desde México a Estados Unidos. El mandatario hizo esta declaración en la localidad de Yuma, en el estado de Arizona, donde firmó una placa para conmemorar la construcción de 322 kilómetros de estructura. Llama la atención que Trump atribuye al muro la capacidad de frenar la pandemia de COVID-19 en su frontera, cuando Estados Unidos es el país más golpeado del mundo por la pandemia y supera a México en el número de fallecidos. Hemos evitado una catástrofe de coronavirus en la frontera sur, al evitar el tráfico de personas y devolver rápidamente a los que cruzan, afirmó. Además, los estados fronterizos de Arizona, Texas y California son los que están experimentando en las últimas semanas un repunte importante en el número de contagios.
Arizona, desde donde habló Trump, registró en las últimas 2 semanas la cifra más alta de casos de COVID-19 en Estados Unidos y su sistema sanitario está al límite de su capacidad con el 80% de sus camas de unidades de cuidados intensivos ocupadas. Desde el inicio de la pandemia, Trump cerró la frontera con México para todos los viajes no esenciales y extendió indefinidamente las acciones para expulsar a los inmigrantes que entran irregularmente al país. Su visita a la zona de construcción del muro es uno de los actos de campaña que acaba de iniciar el mandatario de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Carlos Flores, Ecuador TV. 7 de la mañana, 57 minutos. Más noticias internacionales. Nuevos casos de COVID-19 se registran en Berlín, Alemania. Mientras en China, las autoridades aseguran que el rebrote originado en la ciudad de Pekín se encuentra en su etapa final. Alemania registró el primer rebrote del coronavirus tras el levantamiento de las medidas restrictivas en mayo. 1.553 personas dieron positivo a pruebas de COVID-19 que se habría esparcido en un matadero del oeste del país. Ante ello, las autoridades regionales decretaron este martes el cierre parcial de la vida pública en los distritos de Gütersloh y Warendorf, mientras los epidemiólogos llamaron a reforzar la prudencia ante este y otros rebrotes locales. En Estados Unidos, la situación es más crítica. Florida se convierte en el foco de contagios con más de 3.000 casos diarios y en total suman 103.503 personas infectadas, de las cuales 3.238 fallecieron. Los alcaldes de los condados de Miami-Dade y Palm Beach, que son algunos de los focos de la pandemia, se reunieron este martes para determinar medidas más estrictas, como la obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios públicos. Mientras en Pekín, la capital china, las autoridades aseguran que la aparición de nuevos casos está en su etapa final. Según el último parte oficial de la Comisión Nacional de Sanidad, en China se registraron 22 casos de este martes. De ellos, 13 se produjeron por transmisión local y corresponden a Pekín. A decir de las autoridades locales, los casos relacionados con el mercado de Xifandi están controlados gracias a las medidas adoptadas como el confinamiento y las pruebas PCR que se aplicaron a 2.300.000 habitantes de la ciudad capital. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y antes de finalizar, les contamos que en Chile, especialistas médicos pronosticaron que sin medidas de confinamiento más estrictas, el país alcanzará los 70.000 muertos por COVID-19. Por el momento, el país suramericano ya superó en número de casos detectados a Italia y la pandemia no da tregua. En las últimas horas se registraron 3.800 infectados y sobrepasan los 250.000 pacientes contagiados. El gobierno anunció cuarentenas totales en varias ciudades de la nación chilena, entre ellas en el área metropolitana del Gran Santiago. Mantener el cierre de las fronteras del país golpeará aún más a la economía chilena, que ya prevé una caída del 6,5% del Producto Interno Bruto. Incluso con los paquetes de estímulos del gobierno, en Chile cerca del 29% del empleo es informal. 7 de la mañana, 59 minutos. Gracias a todos por acompañarnos en Telediario. De inmediato viene Café TV. Que tengan un buen miércoles.